Como acaba de confirmarlo el presidente Gustavo Petro y como lo había revelado el pasado 28 de julio, señal investigativa, el virus espía Pegasus está en Colombia, es una realidad, como lo habíamos dicho. Y está en Colombia desde una época en que se desarrollaron campañas políticas, como él lo ha dicho, pero también en que estaba en pleno auge el estallido social. La señal investigativa reveló en su momento que estas reuniones se efectuaron en Tel Aviv y que para esas reuniones viajaron una comitiva de generales del presidente Iván Duque en ese momento, acompañados por uno de los viceministros de defensa de ese momento. Estamos hablando del señor viceministro Jairo García. Él fue viceministro de defensa, quien se reunió con un general israelí, el general Yair Kulas. Esto es muy importante porque estas reuniones se efectuaron precisamente después de que se depositó el dinero, como lo ha dicho el presidente de la República, entre junio y agosto del 2021. Estas reuniones se efectuaron en una avanzada que se efectuó entre el 31 de octubre y mediados de noviembre para recibir al presidente Iván Duque en una visita oficial a Tel Aviv. En esa comitiva, en esa avanzada, también participaron generales de la República que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, participó el general Carlos Moreno Ojeda. El general Carlos Moreno Ojeda estuvo acompañado también de Juan Diego Sepúlveda. ¿Quién era Juan Diego Sepúlveda? Era el comandante del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Iván Duque. Estuvo en Tel Aviv reunido con el general Yair Kulas, general israelí que además estaba siendo investigado por periodistas de Israel a principios de este año por tráfico ilegal de armas. Este es Yair Kulas, quien estaba siendo encargado de esas negociaciones de alto nivel con el gobierno de Iván Duque, justamente en los tiempos en que el virus espía Pegasus arribó a Colombia. Estamos hablando de finales del año 2021. Otro de los asistentes fue el general Carlos Iván Moreno, como lo decía Ojeda, quien era el segundo al mando del ejército, al segundo al mando detrás de Eduardo Zapateiro, del comandante del ejército, de las fuerzas militares, Eduardo Zapateiro. Y él renunció precisamente, Zapateiro renunció y Moreno quedó encargado, hay que recordarlo, de la comandancia general del ejército. También estuvo otro mando militar que acompañó ese viaje, fue el general Wilson Neyit Chagüez, entonces jefe de operaciones conjuntas de las fuerzas militares, quien para ese momento ya estaba inmerso en un escándalo de las cifras falsas sobre erradicación de cultivos de coca por el ejército entregadas a la ONU para el monitoreo de los cultivos de uso ilícito. Meses después, hay que recordar, Chagüez a principios de 2022 fue salpicado en el escándalo de alias Matamba porque supuestamente recibía órdenes del general retirado Leonardo Barrero Gordillo para frenar operaciones contra el narcotráfico de la banda La Cordillera del Sur, cuyo comandante era alias Matamba. Hay que decir que esta investigación todavía continúa en ciernes para ver quiénes fueron los mandos militares que estuvieron detrás de este complot con alias Matamba.